Hablemos del flujo bidimensional y miremos por qué es tan importante para nosotros este flujo de cara a la asignatura y de cara a diferentes condiciones que vamos a tener en la vida práctica. Iniciemos entonces. Entonces, si hablamos un poco en torno a las generalidades y en lo que fue la clase pasada, hablamos nosotros de que o introdujimos el flujo de agua y dijimos que para que se diera este flujo de agua que hay acá, era necesario que existiera una pérdida de energía o que tuviéramos una pérdida de energía asociada. Segundo, a partir del establecimiento de esa pérdida, podríamos entrar a hablar de diferentes condiciones de flujo, al menos desde el punto de vista unidimensional. Y veíamos que tanto para el caso de flujo ascendente como flujo descendente, el establecimiento de esos flujos, al menos desde lo que se traduce en la ley de Darcy, esos flujos iban a depender mucho de las condiciones que está viendo en pantalla. En otras palabras, el establecimiento del flujo ascendente, descendente o en condición horizontal debía estar basado en los postulados de la ley de Darcy, ya sea en términos de velocidad, donde esta es igual a K por I, o en términos de caudal, donde este es igual a K por I por A. Cualquier solución de flujo que vayamos a hacer o que hacemos desde el punto de vista unidimensional, lo hacemos basado en la ley de Darcy. Para el caso de los flujos más avanzados, y como es el caso de estudio que es el bidimensional, y otro que está por fuera del alcance del curso que es el tridimensional, dichos flujos también van a estar basados en la ley de Darcy y deben considerar o deben analizarse a partir de las condiciones que se van a presentar en el campo. Por lo tanto, vamos a ver que cuando nos aproximemos a una solución de un problema en dos dimensiones, vamos a encontrar que esto es representativo de una condición de campo y que esa misma condición de campo nos va a dar las herramientas necesarias para poder obtener una solución de cara a la velocidad y de cara al caudal. Y aquí eso es muy interesante, ¿por qué? Porque ya sea que usted resuelva velocidad o resuelva caudal, y aquí me voy a adelantar un poquito, lo primero que hay que establecer dentro de cualquier tipo de flujo es hacer una solución para el gradiente. Y hacer una solución para el gradiente implica no más que dar una solución en términos de la energía, que es aquella que es la que produce el flujo. Eso lo vamos a ver en un instante. Pero así, digamos, adelantándonos un poco, resolver un problema de flujo en dos dimensiones implicará simple y llanamente resolver un tema de energía, como lo hacíamos en flujo unidimensional. Entonces, a partir de eso, uno puede hablar de que los tres tipos de flujos son importantes y poder también enunciar a partir de ellos o encontrar ciertas diferencias en cuanto a la solución que estos dan. Por ejemplo, para el caso del flujo unidimensional, decíamos la clase pasada que el flujo era unidimensional porque se descartaba la existencia de flujo secundario. Pero más importante era que los vectores de velocidad eran paralelos y tenían todos la misma magnitud. Cuando hablamos de que son paralelos, estamos hablando de que son paralelos a la superficie sobre la que se están generando, sobre la que se están moviendo. Lo vamos a ver en un instante. Desde el punto de vista de este flujo o de esta condición unidimensional, pues hablábamos de que a partir del establecimiento de la velocidad de descarga, podríamos entender o podríamos explicar el concepto del coeficiente de permeabilidad, que no era más que la pendiente que relacionaba la velocidad con el gradiente. Y que para el caso de los gruesos, pues es importante que quede, y tanto los finos como los gruesos, pero más importante los gruesos, que siempre se cumpla la condición de flujo laminar, es decir, que Reynolds, el número de Reynolds, sea menor de 2000. Para el caso del flujo bidimensional, que es lo que los va a atañar a nosotros en este curso, vamos a hablar de que este flujo se llama bidimensional o flujo en dos dimensiones porque los vectores de velocidad se van a encontrar confinados en un plano en dos dimensiones. ¿Eso qué implicará? Eso implicará, al menos desde el punto de vista de la velocidad, que existirá una variación de la velocidad en dos direcciones
y que esa variación de la velocidad en dos direcciones puede ser simultánea. Es decir, yo puedo tener una componente de velocidad vertical a la vez de que tengo una componente de velocidad horizontal, y eso me va a producir una resultante de velocidad. Adicionalmente, además de que varía la dirección para el caso de la velocidad, va a variar también ¿qué? La magnitud de la velocidad. Entonces yo podré tener más velocidad en un sentido que en otro. Lo vamos a ver también en un instante. Y desde el punto de vista práctico, estos análisis de flujo bidimensional, al menos desde la literatura más rigurosa y más científica, nosotros los podemos llamar análisis de tipo biaxial o análisis de flujo con condición de deformación plana, que en realidad no es una deformación plana, sino que estamos hablando de un análisis de flujo con energía en el plano, porque nuestro interés, como le decía al principio, pasa por hacer una solución del valor de la pérdida, del valor de la energía. Para el caso del flujo tridimensional, ese es el flujo más generalizado, es el flujo más real también. Significa también de alguna manera que a nivel de solución requiere mayor información y mayor rigor numérico, y básicamente implicará que tendremos una variación de la velocidad a lo largo de tres direcciones, y que en esas tres direcciones también tendremos una variación de la magnitud de la misma. Esos, muchachos, son como algunas diferencias que uno puede establecer y que se pueden traducir en cosas como esta. Esta figura que está viendo en pantalla, la puede encontrar, que le muestro acá yo abajo, es el libro de Coduto del año 2011, que es Introducción a los Principios de Ingeniería Geotécnica. Es un libro que le recomiendo altamente, es un libro muy, pero muy bueno. Tiene cosas muy, muy interesantes a mirar. Es un libro, hay muchísimos libros en ingeniería, pero este en particular, el tema de flujo y el tema de las soluciones de flujo bidimensional es bastante riguroso y bastante agradable de entender. Hay una cuestión, está en inglés, pero el inglés no es problema para usted, usted es un bilingüe, eximio estudiante de la universidad que maneja muy bien todo ese tema. Entonces, a partir de eso, de ese libro, extraje esta figura que me parece muy interesante, que permite dar la diferencia entre lo que es el flujo en una dimensión, el flujo en dos dimensiones y el flujo en tres dimensiones. Porque mírenlo acá sobre la figura de la izquierda, y a partir del establecimiento de este plano cartesiano, tenemos que en el caso del flujo bidimensional, pues todas las flechitas tienen la misma longitud, es decir, tienen la misma magnitud. Y todas las flechitas van orientadas en la misma dirección. En este caso, ¿cuál dirección? En este caso, la dirección del conducto o del acuífero por el que están yéndose. Entonces tenemos acá, tenemos acá, aquí, tenemos acá y podemos ver cómo, Dios mío, podemos ver entonces cómo nuestros vectores son paralelos al conducto sobre el cual se está generando, o sea, se está dando la condición de movimiento del agua como tal. Eso en cuanto a el flujo en dos dimensiones. El flujo en una dimensión, perdón. Si habláramos del flujo bidimensional, este flujo, recuerde, como se lo acabo de decir, es un flujo que se muestra confinado. Y es un flujo en donde tenemos como tal una variación de la velocidad en dos direcciones. Entonces, mire que acá, cuando hablamos de flujo confinado, tenemos que hablar de esta sección que le estoy acá yo como resaltando dentro de la figura. Y mire que sobre esa sección vamos a tener, o dicha sección va a hacer referencia. Pero ¿qué pasa? Pues? A ver que esto no está
Como muy inquieto este lapicito hoy. Sobre esa sección vamos a tener, o sobre eso vamos a tener como tal acá, esa sección que se ve en color verde. Esa sección, si usted lo mira acá en función de estos ejes, corresponde a un plano XZ. Entonces mire que ahí sobre ese plano XZ tenemos confinados unos vectores. Si usted nota y lo compara con los vectores de la figura 1 o de la figura de flujo unidimensional, pues puede evidenciar que aquí ya los vectores que se mueven en distintas direcciones. Se mueven en distintas direcciones. Mírelo acá. Ya tenemos incluso vectores que muestran una serie de curvatura, y desde el punto de vista, el que sea una condición en dos dimensiones va muy de la mano con lo que también decíamos en el caso de la estabilidad de taludes, que esta sección permanece constante en el plano. Entonces mire que si yo extendiera esto, podría ver cómo mi sección es la misma en el plano. Y eso indicaría que me encuentro en una condición bidimensional, en tanto no tengo variación de la sección a lo largo, en este caso del eje Y. Ese sería como tal una condición bidimensional de flujo, variación de la velocidad en dirección, de la magnitud, y una condición donde en el plano tengo la misma sección o no hay cambios importantes en la geometría. Y para el caso del flujo tridimensional, pues tendría la figura que estamos viendo abajo, X, Y, Z. Veríamos cómo en las tres direcciones hay tanto cambios en la dirección como cambios en la magnitud de la velocidad. Ese sería el tercer tipo de flujo, el más riguroso de todos. Este permite explicar, por ejemplo, la teoría de pozos, o permite explicar el tema de los abatimientos. Cuando hablamos de un tema ya de flujo radial, este va muy de la mano con el tema también de consolidación radial. Está por fuera del alcance, este es un poco más avanzado, y nuestra intención entonces pasa por concentrarnos en lo que vemos acá, en el flujo en dos dimensiones. Entonces, a partir de eso, voy a mostrarles una figura en función de esa condición en 2D, y en donde mi interés, desde el punto de vista de la figura y de lo que nosotros llamamos el flujo bidimensional en la práctica, es mirar cómo es el recorrido que hace el agua dentro de un problema de flujo bidimensional. Entonces recuerde que para que exista flujo es muy importante que exista una pérdida de energía, que exista un delta H. Y en este caso lo que le voy a mostrar a partir de eso es esta figurita, que voy a llamar un muro en tabla estaca, que desde el ámbito local podría hacer referencia como tal a una pantalla de pilas, que también podría hacer referencia a una pantalla de lodos, como la que está en Parques del Río. Allá hay una pantalla de lodos. O que sencillamente en la literatura, si lo encontráramos desde la literatura en inglés, de habla inglesa, estaríamos hablando ay, Dios santo. Estaríamos hablando de lo que para nosotros representa en la literatura un sheet pile wall, que es como una lámina que se coloca, por ejemplo, en los puertos o en las zonas de costa para evitar que el agua erosione como tal, o permitir tener áreas más grandes de trabajo para poder utilizarlas para un bien en específico. ¿Qué significa eso entonces? Ya sea que tengamos un sheet pile wall o una pantalla de pilas, una pantalla de lodos, significa que tenemos esta estructura que estoy acá resaltando en color morado. Tenemos que esa estructura va a ofrecer una variación. Vamos a tener acá un plano XZ, y vamos a tener que esa estructura
misma a lo largo del plano que entra. En este caso, estaríamos hablando del plano Y. Entonces tendríamos que esa pantalla se repite en el infinito o en el plano que entra, en el eje Y, y podríamos ver entonces acá que contamos con una diferencia de energía o contamos acá con una pérdida. Entonces mírela ahí. Entonces, a partir de eso que estamos viendo y guardando relación con lo que vimos la clase pasada, chicos, para esta situación o para este ejemplo, ¿desde dónde, hacia dónde va el agua? ¿El agua se movería de izquierda a derecha o el agua se movería de derecha a izquierda? Izquierda, derecha. De izquierda a derecha. Izquierda a derecha, es claro para todos. Entonces mire que yo tengo mayor energía en el lado izquierdo que la que tengo en el lado derecho. Entonces, desde el punto de vista de este esquema, pues entonces yo podría entonces asegurar varias cosas, asegurar que la cabeza total en el lado izquierdo es mayor que la cabeza total en el lado derecho. Entonces, a partir de eso uno podría mirar varias cosas. Yo voy a seleccionar acá, voy a colocar acá un nivel de referencia, mírelo ahí. Entonces recuerde que a partir del nivel de referencia que medimos nosotros, ¿la HZ o la HP? HZ. Entonces recuerde, voy a hacer la medición para este punto A y voy a hacer la medición para el punto D. Entonces, desde el nivel de referencia hasta el punto A, tenemos que esto que está acá representa para nosotros la HZA, y esto desde el nivel de referencia hasta D representa para nosotros nuestro HZD. Ahí tenemos como tal las HZs. Ahora vamos a hacer la medida del HP. ¿La HP desde dónde se mide? Desde el NAV. Recuerde que el HP Desde el se nivel mide del desde el agua. NAV. Desde el NAV. Entonces mire que aquí tenemos un nivel freático y aquí tenemos otro nivel freático. Entonces mire que para el caso de A, desde el NAV hasta A, contamos con que esta es nuestra HPA. Y desde el NAV hasta D, pues tendríamos esta pequeña distancia que hay acá. Y esto sería para nosotros nuestra HPD. ¿Qué nos va a dar, chicos, la suma de HZ más HP? Total. La Energía total. Fantástico. Recuerde que la H total es igual a ¿qué? A la HZ más la HP. Por lo tanto, esta distancia que hay acá sería para nosotros la H total de A. Y esta distancia que tenemos acá sería para nosotros la H total de D. Entonces le pregunto yo, ¿qué diferencia o qué nos va a dar a nosotros la diferencia entre H total de A menos la diferencia entre H total de D? delta H. Eso nos va a dar delta H. Entonces mire que esto apoya lo que estábamos diciendo en la clase anterior. Para que exista flujo debe haber una diferencia. ¿Y esa diferencia qué significa? Que debe haber una pérdida de energía. ¿Y esa pérdida de energía se traduce en qué? En que hay una variación en las cabezas totales. En un punto que está aguas arriba, como es el caso de A, y en un punto que está aguas abajo, como es el caso de D. Entonces a partir de eso, si usted sabe que arriba hay más energía y abajo hay menos energía, o a la izquierda hay más energía y a la derecha hay más energía, el agua ¿qué movimiento tiene que hacer? Ir de izquierda a derecha, ir de los sitios donde hay mayor energía hacia los sitios que hay ¿qué? Menor energía. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Perfecto. Profe, claro. Sí, profe. Perfecto. Eso es muy importante, téngalo presente. Si hay cambios en la H total, va a haber flujo. Y aquí lo estamos viendo. Si hay cambios en la H total, hay una pérdida. Fantástico. Entonces ahora, como ya sabemos que el agua se mueve de izquierda a derecha, la pregunta es ¿cómo se va a mover? ¿Cómo cree usted qué recorrido va a hacer el agua? Pues pasa por debajo de la pantalla y sube.
el agua tiene que rodear la pantalla, ¿cierto? Entonces yo podría decir que el agua puede hacer este recorrido. ¿Usted me creería si yo le dijera que ese es el recorrido del agua? Busca el lado más fácil, ¿no, profe? Sí. Estoy satisfaciendo estoy satisfaciendo la condición de arriba, que voy de mayor energía a menor energía. No, está yendo a la misma energía. Sí, Tendría la que estoy hacerlo satisfaciendo. Voy de A a D, ¿cierto? ¿Qué va a notar algunos o qué me están diciendo algunos? No, pero es que depende. ¿Será que si yo hago este recorrido estoy satisfaciendo la condición de energía? Que voy de A a D. También. Sí. También, ¿cierto? Entonces diría, no. Mira, vos te estás yendo muy lejos. ¿Y qué pasaría si fuéramos por acá pegaditos en la pared, en lo oscuro? Como la canción. ¿Qué pasaría por ahí? ¿Usted me creería? ¿Estaríamos satisfaciendo la condición que tenemos arriba? Sí. ¿Estaría yendo de A a D? Sí, también lo estaría haciendo. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué le quiero indicar con esto? Le quiero indicar que el agua puede tomar diversos caminos, siempre y cuando esté satisfaciendo las condiciones de energía, siempre y cuando esté satisfaciendo que voy de una mayor H total hacia una menor H total. Eso es lo que yo le quiero decir. Eso que yo acabo de dibujar, muchachos, en color azul, ¿representan qué? Esto va a representar las trayectorias. Esto representa las trayectorias del agua. Y esas trayectorias del agua nosotros vamos a saber hallarlas, vamos a saber poderlas hallar o saber hallarlas dentro del tema de flujo bidimensional. Vamos a ver que esas trayectorias son muy importantes para poder solucionar el problema. Entonces, otra pregunta para ustedes. Sobre el lado izquierdo, ¿qué tipo de flujo tengo yo? ¿Ascendente o descendente? Descendente. Descendente. Entonces, sobre el lado izquierdo, yo voy a estar asociado a ¿qué? Voy a tener una zona de flujo descendente. En el caso de la derecha, voy a tener ¿qué tipo de flujo? Ascendente. Voy a estar en una zona de flujo ascendente. ¿Y qué tiene que pasar para que yo vaya de descendente a ascendente? Tiene que generarse una zona que está en la parte de abajo de la tabla estaca o en la parte de abajo del problema que va a funcionar ¿a qué? ¿Cómo voy yo de arriba hacia abajo? Tengo que hacer una transición a una zona de ¿qué? De flujo horizontal. O sea, en algún momento esa agua tiene que adoptar ¿qué? Horizontalidad para que pueda cambiar la dirección y lo que está bajando pueda empezar a ¿qué? A subir. Eso es lo que usted va a experimentar en un problema de dos dimensiones, cambios en la dirección del agua. Y esos cambios en la dirección del agua van a estar asociados también a cambios en la magnitud. No lo vaya a olvidar, al menos para lo que a la velocidad se refiere.